Simón Bolívar, el Libertador. 16 de julio de 2010, Panteón Nacional de Caracas, Venezuela. En medio de la noche, bajo una estricta seguridad, una tumba estaba siendo abierta, con la atención del mundo entero centrada en el evento. Los restos de un hombre que había descansado por casi 180 años, eran exhumados con sumo cuidado. El dueño de estos restos no era otro que el héroe, que liberó a la mitad del continente sudamericano de la opresión española, el libertador Simón Bolívar. El entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ordenó la exhumación para resolver una antigua pregunta sobre su muerte. Aunque la causa oficial de su muerte fue tuberculosis, durante mucho tiempo, habían circulado persistentes rumores de que había sido envenenado. ¿Qué impactante verdad se escondía detrás de la muerte del gran héroe, que cambió el destino de un continente? El revolucionario nacido en cuna de oro. La historia comienza en 1783, en Caracas, la actual capital de Venezuela. Simón Bolívar nació en una de las familias criollas, descendientes de españoles nacidos en América más ricas de Sudamérica. Una vida de inmensa riqueza y honor le estaba garantizada desde su nacimiento. Sin embargo, su infancia fue una sucesión de desgracias. Quedó huérfano al perder a su padre a los 3 años, y a su madre a los 9. Criado por sus parientes, su vida dio un giro fatídico al conocer a su tutor, Simón Rodríguez. Rodríguez era un ferviente seguidor de las ideas de Jean-Jacques Rousseau, un ilustrado que enseñó al joven Bolívar el espíritu de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Bolívar recordaría más tarde: usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Yo he seguido el sendero que usted me señaló. Ya joven, Bolívar viajó a Europa para continuar sus estudios. En Madrid, España, se enamoró perdidamente de una mujer, llamada María Teresa del Toro, con quien se casó. Pero la felicidad fue breve. Apenas 8 meses después de la boda, su esposa murió de fiebre amarilla. Bolívar, con solo 20 años, quedó devastado y sumido en una profunda desesperación, llegando a decir que la muerte era lo único que ocupaba sus pensamientos. El juramento en la colina de Roma. Fue su maestro Rodríguez quien lo sacó de su abatimiento. Mientras viajaba por Europa con su mentor, en 1805, subió al Monte Sacro en Roma, Italia. Allí, en el lugar que una vez fue el corazón de la gran República Romana y ahora yacía en ruinas, pensó en la realidad de su patria, Sudamérica. Reflexionó sobre el miserable destino de un continente que gemía bajo el yugo colonial de España, explotado en todos los sentidos. En ese momento, una llama inmensa se encendió en el corazón del joven Bolívar. Se arrodilló ante su maestro y pronunció un juramento histórico. Juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen, por voluntad del poder español. Este fue el gran juramento que cambiaría su vida, y con ella, la historia de todo el continente sudamericano. La guerra de liberación que hizo posible lo imposible. Finalmente, en 1810, la llama de la Guerra de Independencia comenzó a arder en toda Sudamérica. Bolívar invirtió toda su fortuna para organizar un ejército revolucionario, y se puso al frente de una larga y ardua guerra de liberación. Pero el camino no fue fácil. Sufrió innumerables derrotas, fue traicionado por sus compañeros, y estuvo al borde de la muerte en varias ocasiones. Tuvo que exiliarse en Jamaica y Haití. Todos pensaban que era una causa perdida. Sin embargo, nunca se rindió. En 1819, emprendió una de las hazañas militares más audaces de la historia.
cruzar la cordillera de los Andes para tomar por sorpresa al ejército español. En medio de las escarpadas montañas y el frío glacial, innumerables soldados perdieron la vida. Pero el ejército de Bolívar superó lo imposible. El éxito de esta operación condujo a una victoria decisiva en la batalla de Boyacá, liberando a Colombia. Posteriormente, triunfó en la batalla de Carabobo, asegurando la independencia de su patria, Venezuela. Sus hazañas no terminaron ahí. Ecuador, Perú y, finalmente, Bolivia. El ejército liderado por Simón Bolívar avanzó hasta el extremo sur del continente, expulsando a las fuerzas españolas. Su prestigio era tan absoluto que un país fue nombrado en su honor, Bolivia. La gente lo llamaba el Libertador y lo veneraba como a un dios. El gran sueño y la trágica caída. Después de liberar 6 naciones, Bolívar tenía un sueño aún más grande: construir una poderosa nación federal, uniendo a los países liberados, la Gran Colombia. Creía firmemente que una nación unificada y fuerte era esencial para que la dividida Sudamérica no volviera a caer bajo la interferencia de potencias extranjeras. Sin embargo, su ambicioso sueño chocó contra el muro de la realidad. Durante la Guerra de Independencia, existía un enemigo común: España. Pero una vez lograda la independencia, los intereses de cada región comenzaron a chocar frontalmente. Los líderes locales, resistiéndose al gobierno centralizado de Bolívar, obstaculizaron sus planes a cada paso. Incluso antiguos camaradas como Francisco de Paula Santander y José Antonio Páez le dieron la espalda. Para mantener unida a la Gran Colombia, Bolívar tuvo que asumir poderes cada vez más autoritarios, convirtiéndose en presidente vitalicio y dictador. Irónicamente, las mismas personas que lo habían aclamado como el Libertador comenzaron a llamarlo dictador. El 25 de septiembre de 1828, ocurrió un evento impactante. Asesinos enviados por sus enemigos políticos irrumpieron en el Palacio Presidencial para atentar contra su vida. En un momento crítico, su amante, Manuela Sáenz, mostró una astucia increíble, enfrentándose a los asesinos y dándole tiempo a Bolívar para escapar, saltando por una ventana. Gracias a este acto, sobrevivió, y Manuela se ganó el apodo de la Libertadora del Libertador. Pero su corazón ya estaba profundamente herido. Se había convertido en un hombre amenazado de muerte, en la misma tierra que había liberado. Finalmente, su sueño de la Gran Colombia se hizo añicos, cuando Venezuela y Ecuador declararon su independencia. Habiéndolo perdido todo, Bolívar cayó en una profunda desilusión. En una carta a un amigo, escribió: «He arado en el mar». Era el grito desesperado de un hombre que veía que la obra de toda su vida había sido en vano. El misterio de su muerte y una historia sin fin. En 1830, con su salud gravemente deteriorada, Bolívar planeaba exiliarse en Europa. Sin embargo, el Congreso de la misma Venezuela que él había liberado aprobó un decreto que le prohibía volver a pisar su patria. Abandonado por su país, se preparaba para un final solitario, en la finca de un conocido español en Santa Marta, Colombia. Y el 17 de diciembre de 1830, el héroe que una vez había comandado un continente, murió humildemente, vistiendo un camisón prestado. Tenía 47 años. La causa oficial de su muerte fue tuberculosis. Pero después de su muerte, los rumores de envenenamiento nunca cesaron. Las sospechas se vieron alimentadas por el hecho de que su testamento final apenas mencionaba bienes, y que su salud se había deteriorado de forma muy abrupta. La teoría era que sus enemigos lo habían envenenado lentamente con arsénico, aprovechando su enfermedad crónica. Para resolver este enigma, en 2010,
El gobierno venezolano exhumó sus restos para un análisis detallado. El mundo contuvo la respiración esperando los resultados, pero la conclusión fue sin pruebas concluyentes. Aunque se detectaron restos de arsénico en el esqueleto, no se pudo descartar que provinieran de los medicamentos que se usaban en la época para tratamientos médicos. Al final, la muerte de Simón Bolívar sigue siendo un misterio, sin una respuesta clara, incluso 180 años después. Fue un hombre una vez idolatrado como un dios, pero traicionado por sus compañeros, expulsado de su patria y muerto en la soledad. Su sueño fue frustrado y su muerte quedó envuelta en dudas. Sin embargo, la llama de la libertad que él encendió nunca se ha extinguido. Hoy, innumerables ciudades, plazas y calles del continente sudamericano llevan su nombre, y sigue siendo recordado como el eterno libertador, que luchó por la unidad y la libertad contra la división y el caos. El héroe que cambió la historia de Sudamérica, Simón Bolívar. Su trágico final nos sigue preguntando, ¿por qué fracasó el sueño de un gran héroe? ¿Y cuál es la verdad oculta tras su muerte? La respuesta a esa pregunta permanece, hasta el día de hoy, perdida en la niebla de la historia.